Listo, muy bien. Yo cuadro esto, listo, muy bien. Entonces, el punto 24, que es el primero de esa lista. Entonces, tengo la tableta acá. Espérenme un segundito, listo. Hay el valor del C para el cual se satisface es igualdad. ¿Qué es esta igualdad? Es la sumatoria de una integral. La sumatoria de ciertas integrales es igual a esto. Listo. ¿Cómo se hace este punto? Pensemos en este detallito. ¿Quién me dice de qué depende la sumatoria? La sumatoria depende de qué letra. De n, ¿Y de qué depende la integral? x. O sea, no depende de la misma cosa. Entonces significa que respecto a la integral, por así decirlo, la sumatoria es constante. Bueno, aquí también vamos a un tema de límites, en plan, o sea, uno sabe, aquí podemos ir como podemos hablar como varias cosas, temas de límites también, bueno, porque la integral de la suma de funciones es la suma de la integral de las funciones. Y que si uno lleva eso al límite, pues, entre comillas, debería seguir cumpliéndose o así. El punto es que esto puede entrar, es constante, no depende de x. ¿Boca? Entonces me queda la integral de la suma. Es más, la c puede entrar dentro de la sumatoria. Si quieren, de una vez, la c puede entrar dentro de la sumatoria. Entonces me queda la integral de la sumatoria, desde n igual a 1 hasta infinito, de c veces la exponencial de menos n a la cx. Aquí hay muchas letras, n, cx, dx. Entonces básicamente me quedó la integral de esta sumatoria. ¿Quién me dice qué podemos hacer con esta sumatoria? Que yo sé que ya muchos de ustedes lo saben. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué dicen ustedes? Lo primero sería, o sea, yo podría mirar, por ejemplo, sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de c veces. Recuerden que c y x son un número. En lo que respecta a la sumatoria, c y x son un número simplemente, son un número. Entonces yo puedo mirar esto así si usted quiere. Euler a la menos n cx elevado a la n. Son lo mismo, eso va a dar lo mismo. La exponencial de una exponencial es el producto de los exponentes. Es lo mismo. Pero ¿qué es lo importante acá? Lo importante acá es que c y x son un número. Entonces c por x es un número. Entonces menos c por x es un número. La e es un número. Entonces e a la menos cx es un número. Esto es un número respecto a la sumatoria. Todos esos números. Es un número elevado a un número por c. ¿A qué se le parece esto? ¿Quién me dice cuál es la palabra Una clave? geométrica. Eso es una geométrica, exacto. Eh, ¿Qué puedo hacer yo acá? Esto converge, diverge, ¿qué puedo hacer? Pues Pablo, yo creería que al ponerla como en una igualdad me está diciendo que debe converger a algo. Entonces, ahí ya con eso hago la formulita de A dividido 1 menos R. O no, da igual el lado. Esa conclusión que haces es bueno. ¿Por qué? Porque esto puede converger o diverger, digamos, dependiendo de cuál sea la C, ¿cierto? Si se fuera, mira, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si se fuera un número positivo, digamos, si fuera un número positivo, y bueno, no, un número negativo, por ejemplo, si se fuera, por ejemplo, menos 2 y x fuera 3, por ejemplo, x fuera 3. Entonces, ¿qué me queda? Me queda Euler a la menos 2 por 3. Es decir, Euler a la 6, que claramente es mayor que 1 en valor absoluto. Entonces, en ese caso diverge. En ese caso divergería. Entonces, en verdad, esto puede converger o diverger dependiendo de que sea C y que sea X. Pero como dice Isabela, si nos lo que cumple esa igualdad, significa que vamos a suponer que este exponente es de tal manera que sea menor que 1 esta vaina. Es de tal manera que sea menor que 1 esta vaina, que es menor que 1. Vamos a partir de esa suposición. Entonces, Ve, Pablo, qué pena, yo tengo una dudita. ¿Qué dime, pasó con los límites de integración? me los comí, ¿cierto? No, no pasó nada, me los comí. Un Ah, ok, medio, ok. uno. Ah, bueno, Listo. eso es otra cosita, como los haya comido. ¿Qué me dicen los límites de integración a mí?
me dice de dónde a dónde va la X. Entonces, ya eso es un apartado. Me estoy diciendo que la X toma valores entre un medio y uno. Pero, por ejemplo, toma valores entre un medio y uno. Por ejemplo, para que mi ejemplo tenga un poco de sentido, el 1, por ejemplo, pues podemos decir que el 1 directamente, el 1 va a seguir pasando el mismo problema. Me queda Euler a la 2, que obviamente es mayor que 1. O, por ejemplo, en un medio mismo, o un número que esté entre ambos, 2/3, vamos a tener el mismo problema. Me queda la 4/3, y eso es mayor que 1. Entonces, el CC tiene que tener un valor de tal manera que, aunque X tome valores entre un medio y 1, eso converja. ¿Por qué? Porque me enseñó que es igual a algo. Esa fue una buena afirmación. Como enseñó que tengo que igualar eso a algo, pues vamos a suponer que la serie converge a algo. Esa serie puede converger a algo. Eso es una muy buena suposición. Es decir, que esto, o sea, que C y X son tales que el valor absoluto de esto es menor que 1. Me gusta. C y X tienen que cumplir eso. Listo. Entonces yo ya puedo aplicar aquí lo de, bueno, me quedaría la integral de X. Yo ya puedo aplicar aquí lo de A dividido 1 menos R. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinión les suscita? Piénsela muy bien. Es decir, yo ya puedo decir donde R sería esto y A sería esto. Lo que sobra. A. Es decir, yo ya puedo usar esto. Mírenlo bien. Ahí hay trampa. Yo le hago ya un spoiler. Usted no puede usar directamente esa fórmula. Piénselo bien. Geometría. Pablo, creo que el profesor dijo, pues el director, John Hader, dijo que ese ejercicio no es realizable cuando esa sumatoria empieza en 1, que llega a ser realizable cuando la sumatoria empieza en 0. Eh, bueno, no creo que John Hall lo haya dicho así. No, no, no es eso. Bueno, eh, ¿qué pasó acá? ¿Por qué mi sumatoria empieza en 1? Qué buen punto. ¿Alguien me puede mandar ese documento? Porque creo que yo hice ese punto, pero empezando en 0. ¿Lo corrigieron? Yo tengo un archivo viejo. ¿Quién me confirma? Yo creo que tuve un archivo Sí, viejo. Pablo, yo acabo de ver el taller y en el mío me parece diferente. Aparece 0, ¿cierto? Pero el resto es Sí, qué igual. raro. Lo volvieron a mandar. Parece lo corrigieron, empieza en No, pues 0. o sea, yo estoy en el taller, lo abrí acá en Drive directamente desde la página del profesor y aparece en 0. Sí, sí, yo tenía como una versión vieja, lo corrigieron. Listo, listo, listo. Ok, ok. Empieza en 0. Pero ustedes entienden cuál era el problema. El problema es que esta fórmula no es así. Esta fórmula es con que empieza en un 0. Entonces, supongamos que se podía hacer así. Si esto era un 1, ¿qué había que hacer? ¿Quién me recuerda qué es lo que hay que hacer? Si la suma comienza en 1, para yo poder usar esto. Tiene que estar a la n-1. Estar a la n-1 o cambiar el índice, hacer un cambio de índices para que la suma comience en 0. Exacto, pero el punto al parecer estaba malo y empieza en 0. Ok, empieza en 0. Entonces, como es la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de un número por otro número a la n, entonces yo sí puedo decir eso es ese número dividido 1 menos ese número que está elevado a la n. Listo. ¿Cómo se resuelve esto? No es fácil. La resolución de esa integral no es una bobada, digamos, o sea, tiene truco. O sea, algo que usted puede hacer es multiplicar arriba y abajo de esta expresión Euler
a la Cx. Euler a la Cx. Pablo, ¿por qué? Porque para yo poder resolver esa integral, a uno le apetece hacer una sustitución, como u igual Euler a la menos X, o con el 1 menos Euler a la menos X. A uno le apetece hacer eso. ¿Por qué? Porque su derivada, pues, pero ¿qué pasa? El problema es que su derivada es una exponencial. Y uno cuando hace sustitución, uno quiere como que la derivada esté aquí multiplicando para que se divida. Entonces, si yo hago este cambio, ¿qué me queda? Si yo hago ese cambio, me queda c veces Euler a la cx. Entonces, esto es muy importante. Mire esa forma. ¿Cuál es la derivada de Euler a la cx? Es c veces Euler a la cx. Entonces, eso tiene por ahí meollo. Entonces, 1 por Euler a la cx es Euler a la cx. Y menos una cosa con exponente negativo por esa cosa con exponente positivo. Eso da 1. Entonces, ¿cuál es el punto? Vea que ahora, al solamente multiplicar arriba y abajo por eso, me queda algo cuya derivada es esto de aquí arriba. Eso ya de por sí, yo ya había dicho en su momento cómo se hacía eso, pero bueno, lo podemos hacer. O sea, la derivada de lo de abajo es lo de arriba. La derivada de lo de abajo es lo de arriba. Cuando eso pasa, la integral da logaritmo natural de lo de abajo. Cuando lo de arriba es la derivada de lo de abajo, da logaritmo natural de lo de abajo. Bueno, del valor absoluto de lo de abajo, técnicamente. Del valor absoluto de lo de abajo. Listo. Evaluado entre menos 1/2 y 1. Ok. ¿Eso qué me da? Eso me da logaritmo natural del valor absoluto de Euler a la c menos 1 menos el logaritmo natural del valor absoluto de Euler a la c 1/2 menos 1. Me da eso. Entonces, eso me dio la integral. A mí me dicen, hágalo de tal manera que eso es igual a logaritmo natural de raíz de Euler más 1. Raíz de Euler más 1. Es decir, estas cosas tienen que ser iguales. Esperen. Bueno, más bien lo voy a poner así. Estas cosas tienen que ser iguales. Natural de Euler a la c a la media menos 1 igual al logaritmo natural de raíz de más 1. Ok. Esas cosas tienen que ser iguales supuestamente. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo elevar a la exponencial a ambos lados. Es decir, Euler a la esto es igual a Euler a la esto. Y puedo separar la exponencial por la resta. Esto me queda Euler por logaritmo natural de Euler a la c menos 1 por Euler a la menos logaritmo natural de Euler a la c a la medio menos 1. Este menos va a ser un problema. Si lo llevamos con cuidado. Igual a... Pablo, y no es mejor ver esa resta de logaritmos como como una la, división, pues, no como sí, producto, pues, sino como por división. propiedades. Sí, es que Epa, da lo mismo, porque en verdad, o sea, pueden mirar esto, pueden mirarlo así. Euler a la A menos B es Euler a la A por Euler a la menos B, o mirarlo como Euler a la A dividido Euler a la B, o usar más adelante acá esta propiedad, Euler a la A logaritmo natural de B. Bueno, directamente, A por logaritmo natural de B es logaritmo natural de B a la A. Se puede mirar de varias maneras. Si puedo mirar esa resta, si yo lo miro como esta forma, que esto es igual a esto, pues me queda Euler a la logaritmo natural de esto, Euler a la logaritmo natural de esto. ¿Con eso qué hago? Con eso me ahorro usar la propiedad de logaritmos, que punto es menos probable que se la sepan, y me deshago el menos, pero en verdad muy en esencia da lo mismo. Y Euler a la logaritmo natural de raíz de más 1. Entonces vamos acá. Como ya todo el mundo sabe, ese Euler y logaritmo natural se cancelan y me queda
que el valor absoluto de Euler a la C menos 1 dividido Euler a la C a la 1 medio menos 1 sea igual a Euler a la logaritmo natural, perdón, ya directamente, a raíz de E más 1. Ok, ¿cómo hago esto? Puedo pasar a multiplicar este. Tengo problemas con los valores absolutos. Eso sí me jode un poco. Porque quiere decir que el valor absoluto de esto es esto. Hay dos posibilidades. Por ejemplo, una cual sería decir que esto da justamente esto. O decir que esto es menos esto, para que su valor absoluto sea ese. Están esas dos opciones. O sea, hay dos posibilidades acá. Pues una opción es que para que el valor absoluto de algo sea esto, que vale aclarar, esto es positivo, o sea, raíz de más 1. Entonces, claro, el valor absoluto de esto pues, es eso. Entonces, para que eso pase, puede pasar que esto sea eso mismo. ¿A qué me refiero? Si yo quiero una X cuyo valor absoluto sea 1, una X cuyo valor absoluto sea 1, pues puede ser que esa misma X sea justamente 1, de tal manera que el valor absoluto de 1 es 1. ¿O qué puede pasar? Puede pasar que esa X sea menos 1, de tal manera que me queda valor absoluto de X igual a menos 1. Para que un valor absoluto sea igual a algo sin valor absoluto, tiene que pasar que sea eso mismo o menos eso mismo. Pero podemos suponer que es eso mismo y ver para dónde putas toca. ¿Qué me dice? Me dice qué valores hay el valor de. Está subiendo como si fuera más 1. Vamos a probar por acá. Si yo supongo que ese valor absoluto, pues es esto mismo. Para que su valor absoluto sea eso. Entonces, si yo paso a multiplicar al otro lado, voy a la C menos 1 es igual a raíz de E más 1. No hay otra manera más fácil de hacerlo. Multiplicar por conjugado o algo. Pablo, pero no entiendo por qué queda dividiendo. Si lo hacemos por... mm, antes estaba e elevado a la logaritmo natural. Si lo dejamos así... Ah, no, no. Ya vi. Ya, no. ¿Segura? Sí, ya. O sea, decías a cuando lo tenía como Euler a la menos logaritmo. No, no, no. Era esa No. parte. Es que pensé que el Euler se iba a repartir, pero no, pues eso no se puede repartir, por eso daba división. No, me equivoqué. Pero no, si lo podrías repartir, podrías verlo así, como si fuera una suma de exponentes. O sea, esto que digo acá, puedes verlo así o puedes verlo así. Entonces, sí, está correcto. O sea, esto puede ser Euler a la logaritmo natural de esto por Euler a la menos logaritmo natural de esto. Sí puede verse así. O se puede ver como Euler a la logaritmo natural de eso, dividido Euler a la logaritmo natural del otro. De las dos maneras es correcto. Dime. Gracias. Dale. Entonces, ¿qué me queda por acá? Entonces, no sé, voy a pasar a multiplicar porque no sé si hay otra manera más simple de ver esta vaina. Ve, Pablo, te voy a mandar fotico de la solución que mandaron por ese taller, el que mandó Joiner. Ahí, pues es como raro porque no logro entender, pero es como si factorizaran en una parte. Entonces eso como que nos aburre alguito. Yo la estoy cagando acá, eso, el menos está restando todo, menos uno, menos uno. No, relajada, vamos a ver cómo pinches vergas hacemos esto. Si me da el éxito, menos uno. Mm, podría distribuir esto. Euler a la C menos uno es igual a Euler a la FUA. Se suman los exponentes, un medio más c medios. Eso da, si es buena idea esto que estoy a punto de hacer, porque si lo veo así, permitir. Por ahora voy a dejar indicado decir raíz de Euler a la c medios. Este por este.
Luego, este por este. Luego, este por este. Luego, este por este. Ok. Ok. Muy bien, puedo sumar uno a ambos lados. ¿Qué me queda básicamente? Que Euler a la C es igual a Euler a raíz de E. Euler a la C medios menos raíz de E más Euler a la C medios. Ok. Ok, ok. Ok. Esto porque creo que tiene que ver, bueno, Euler a la C menos, no, quité el menos 1. Bien, buena idea quitar el menos 1. Euler a la C. Me quedan un montón de Eulers, de sumas de Eulers. Esto es Euler a la 1 medio. Yo creo que va a ser mejor verlo así. Aquí me queda este. Voy a pasar este al otro lado. 0 es igual a Euler a la 1 medio por Euler a la C medios menos Euler a la 1 medio más Euler a la C medios menos Euler a la C. Verga. Aparece Euler a la A, B, A, A, B, y este es otro nuevo, C. Let me think. En verdad, todos estos son Euler a la... Yo pienso que me gustaría ser capaz yo de hacerlo. Porque si lo simplifico, llego a algo bonito. No creo que llegue a algo bonito. O sea, que quiero ver esto como Euler a la 1 medio a la C, que es Euler a la C medios. ¿Por qué? Para poder decir que esto es como, si yo llamara T igual a Euler a la 1 medio, esto básicamente, ¿qué sería? Sería T por T a la C, no sé si quieras decir buena idea esto, menos T, más T a la C, menos, por aquí se me jode el asunto. Si T es Euler a la 1 medio, eso sería, ¿qué sería Euler a la C? Sería T a la 2C. Creo que sería T a la 2C. Que es T a la 2C es Euler a la 1 medio a la 2C. Euler a la C, sí. Sería T a la 2C. Esto me gusta. Me gusta y no me gusta. Entonces, que vea esto. Esto me da T a la C más 1 menos T más T a la C menos T a la 2C. ¿Qué estoy haciendo con mi puta vida? Es una buena pregunta. Menos C más 1 más 2C menos C igual 0. ¿Qué es C igual 0? T menos T más T. No, no, no. Sí. ¿Qué? T menos T. No, no. Sí. Ahí sí sería un poco a ojo. Porque eso sería T menos T más T a la 0 menos T a la 0. Es decir, y bueno, cuando pasé a restar, aquí hay un 0. Y si eso es 0. Entonces con C igual 0. Ya. No es muy aburrido, C igual 0. Esa es la respuesta, no es muy aburrida.
Porque es que si C es igual a 0, Pablo, yo creo que no. Pues yo estoy viendo la otra solución y ahí ellos pusieron otra respuesta. o sea, C igual 0 es cumple la igualdad, pero no es solución. ¿Por qué no es solución? De pronto por los límites de la integral, ¿o qué? No, porque ahí están hablando los valores de la X, no de la C. Los límites me dicen de dónde a dónde va la X, no la C. Esa es una respuesta. Lo que dijo el compañero es una respuesta. ¿Cuál es otra respuesta? Eso tiene que tener más respuestas. C igual 0 es una respuesta. Aquí tiene que haber otra respuesta. C igual, algo muy parecido a esto, que se cancele. Por ejemplo, cuando C igual 0, sí. ¿Qué tal C igual 1? Con C igual 1 da. C igual 1 también funciona, ¿no? C igual 1 también da. C igual 1 da. O sea, ambas son respuestas, pero porque algo que me deja loco que encontré dos respuestas. C igual 1, que esa yo creo que sí funciona. Si C es igual a 1, esta funciona, sí, sin igual a 2. C igual 1 es una respuesta. Pero hay algo que me deja loco acá, parce. No les voy a mentir, porque esa de C igual 0. Porque esa igual 0 funciona. Es algo que me deja loco. Porque C igual 0 funciona y no es respuesta. Porque me cancela todo eso, me queda 0 por eso. Pero ¿qué tal si tengo 0 por eso? ¿Quién quiere tratar de adivinar por qué C igual 0 no es respuesta? Ya lo vi. ¿Quién otra persona quiere tratar de adivinar por qué C igual 0 no es respuesta? Se acabo de encontrar dos respuestas. C igual 1 y C igual 0. Ambas cumplen esa igualdad. Pero ¿quién quiere saber por qué C igual 0 no es una respuesta? Pues no sería porque el cero anularía la x, pues prácticamente anularía todo el exponente. O sea, por ejemplo, si tú pones 0 acá, todo este lado daría 0. Y me quedaría 0 es igual al logaritmo natural de raíz de e más 1. Lo cual es mentira. Lo cual es una vil mentira. Pero tú no estás haciendo nada mal. En efecto, estás igualando en C igual 0 acá. Pero ¿dónde está el mal? O sea, 0 por cualquier cosa con toda. ¿Quién me dice? Porque son una estupidez. Cero. Lo mismo, cero. 0. A no ser que, ¿qué? Que esa cualquier cosa sea, ¿qué? Infinito. Sea infinito. O sea, entonces el único caso para que eso no tenga sentido es que esa cualquier cosa sea infinito. 0 por infinito no tiene sentido. Y es que, ¿qué pasa? Miremos qué pasa en la sumatoria que teníamos. Si, mira que teníamos esta sumatoria. Bueno, cuando yo hice esto, me queda cx a la m. ¿Qué pasa? Noten ustedes si c es 0 ahí. Si c es 0 ahí, me queda Euler a la 0, que es 1. Me queda la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de 1 a la n. Eso diverge. Es para los que son exactamente menor que 1. Pues 0 es 0, porque en el momento que yo estoy suponiendo que esto converge, o sea, para que esto converja, c no puede ser 0. Porque si c es 0, no converge. Esa es una afirmación que podemos hacer. Si c es 0, esta vaina no converge. Entonces, o sea, esa solución no tiene sentido porque se supuso que C no era 0 para que esta cosa pudiera converger. Entonces, me salen dos respuestas. Me sale C es igual a 0 y C es igual a 1. Pero C igual a 0 no tiene sentido. Entonces, la respuesta es C igual a 1. La respuesta es C igual a 1. Estoy satisfecho con esa respuesta. Estoy satisfecho con la respuesta. Hay otra respuesta. Yo diría que no.
Yo diría que esto no puede tener más respuestas. Hay una manera también de hacer esto, pero no me convenció mucho la manera en que lo hice. Pero llegar a las dos respuestas, es igual 0 y es igual 1. Que 0 no es respuesta, no es solución. No es respuesta. Porque sumatoria de 1 a la n diverge. Esta sí es. Nixon está diciendo que hacer t igual Euler a la c medios, en vez de t igual Euler a la 1 medio, como yo lo hice. ¿Qué pasa si yo hago ese cambio de variable? ¿Crees que es muchísimo más cómodo, Nixon? Vamos a mirar. Con t igual Euler a la c medios. ¿A qué pego esto? Si yo hago t igual a Euler a la c medios, hay que tener mucho cuidado acá. Por ejemplo, ¿qué es Euler a la c? Eso es Euler a la c medios por 2. Es decir, Euler a la c medios a la 2. Es decir, t al cuadrado. Esto es t cuadrado. Esto es t. Y hay que mirar qué sería Euler a la 1 medio. Euler a la 1 medio es Euler a la... Es Euler a la... Bueno, yo creo que se puede dejar ahí, porque no depende de c. ¿Qué me queda? Me queda 0 es igual a Euler a la 1 medio por t menos Euler a la 1 medio más t menos t cuadrado. Por acá me dices tú, yo puedo hacer factor común por asociación de términos. Puedo multiplicar por menos 1. Me queda 0 es igual a t cuadrado menos t menos Euler a la 1 medio de t menos Euler a la 1 medio. Ah, sí, señor, por acá es mucho más cómodo. Porque si hago un factor común por asociación de términos acá, me queda menos 1 menos Euler a la 1 medio por t menos Euler a la 1 medio. Y esto es una cuadrática. Entonces yo podría encontrar la solución de esta cuadrática. Por ejemplo, es una forma. O incluso mirar si esto tiene factorización, que yo creo que sí. ¿Cómo es que era esto? Era dos números que multiplicados me den esto y sumados me den esto. T igual a 0. Dos números que sumados me den esto y multiplicados me den esto. Sumados o restados me den eso y multiplicados me den eso. Ellos mismos, tal cual. Yo sí cambio el signo de esta. No, esto queda positivo. Cuando multiplico por menos 1. A ambos lados, positivo. Ahora sí tiene sentido. Me da menos 1 y menos Euler a la 1 medio. Menos 1 por menos Euler a la 1 medio da Euler a la 1 medio. Y restados me dan, pues si sumados me dan esto. Entonces la respuesta según esto es t igual 1 y t igual Euler a la 1 medio. ¿Qué? Es decir, ¿qué era t? T era Euler a la c medios. Era. A la 1 medio. Es decir, para que algo para que Euler a la algo de 1, ese algo tiene que ser 0. Y se igualan los exponentes. C medios igual a 1 medio. C igual 0, C igual 1. Ah, dio las mismas respuestas que yo. Pero esta sí es un poco más cómoda. ¿Para qué? Si tú haces t igual Euler a la C medios, te queda una cuadrática.
Te queda una cuadrática. Ok, listo. Súper, está bien. Está bien. ¿Cuál es el siguiente punto? 40. Entonces, ¿cuál era la clave acá? Recapitulando un poco. La clave en este ejercicio era que... Si tengo el computador vuelto mierda, esperen. Dame 2 segundos. Que se me movió el computador. Se cerró. Ya, la clave de este ejercicio era si carga listo. La clave de este ejercicio era que la sumatoria podía entrar y el C podía entrar a la sumatoria en particular. Bueno, da igual si el C lo entras o no, pues la sumatoria puede entrar. Y que lo que te quedaba era una geométrica, siempre y cuando C no fuera 0, porque en ese caso tenías problemas. Y era usar simplemente la geométrica y resolver la integral que te quedaba. Tenía truco, había que multiplicar arriba y abajo por eso. Pero una vez resolver la integral es simplemente de igualar. Y había dificultad en despejar la C. Eso sí era difícil. ¿Para qué? Había dificultad ahí. El siguiente ejercicio es el 40. Que me dan una serie de potencias, por lo que veo. Espera que pegue, que va lentísimo. Ya. El siguiente ejercicio es una serie de potencias. Una cosa, un Cn, por X menos algo a la N. Encuentre el radio y diga el extremo, o sea, entonces, y hay un intervalo de A hasta B. Entonces le dicen, encuentre el extremo derecho, perdón, el inferior del intervalo y encuentre el extremo superior del intervalo de convergencia. Es decir, básicamente encuentre el radio de intervalo de convergencia. En muchas palabras, ese es el intervalo básicamente, y ese es el radio. Entonces, la serie es la siguiente. Bueno, ¿alguien me recuerda, alguien me puede decir cuál es el centro de esta serie? ¿Cuál es el centro? 43.55. Ese es el número que está restando a la X, exacto. Y alguien me puede decir, como palabra mágica, ¿cómo encuentro el radio? ¿Cómo encuentro el radio de convergencia? ¿Qué hay que hacer? En teoría. Se podría hacer propia de la raíz, pues porque todo está elevado a la n, o no sé, Pero ¿a qué hay que hacer la prueba de la raíz? a lo que está dentro de la sumatoria. A todo lo que está dentro de la sumatoria. O sea, aquí lo que quiero hacer es recordarles algo. Tú no tienes que hacerle la prueba de la raíz a todo esto. O la prueba de la razón. Recordemos que hay dos maneras de encontrar el radio de convergencia. Prueba de la raíz o prueba de la razón. Son las dos maneras. Entonces, les recuerdo, yo no tengo que aplicarle el criterio a toda la serie. ¿A qué se lo tengo que aplicar? A CN. Solamente el CN. Y vean, yo iba a tirar por criterio de la razón, porque ese casi siempre funciona. Pues la compañía tiene mucha razón. Si usted mira el CN en particular, el CN, esa vaina depende solamente de N. Depende solamente de N. Entonces yo le puedo aplicar el criterio ahí. No, hay muchas maneras de hacer eso. Eso se puede hacer por criterio de la razón, por criterio de la raíz, incluso por geométrica, este ejercicio se puede hacer de mil maneras. Me gusta el de la raíz. Entonces, límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del valor absoluto del Cn. Se lo vamos a aplicar ante el Cn. Muy bien. Ok, y eso va a ser L. Ese va a ser L. Entonces, ¿el radio cuál es? ¿Quién me recuerda? Si tú le aplicas el criterio de la raíz o el de la razón, 1 sobre L. el radio es 1 sobre L. Es un límite cuando n tiene infinito de n, valor absoluto de 1 dividido menos 12.70. Bueno, van a aclarar eso. Si tú tienes 1 dividido a la n, eso es lo mismo que 1 dividido a la n, porque 1 a la n es 1. Entonces,
todo esto a la m, haciendo eso que yo dije. Y un exponente puede salir del valor absoluto, lo dije la otra vez, entonces me queda el límite cuando n tiende a infinito de raíz enésima, el exponente sale del valor absoluto de 1 dividido menos 12.7. ¿Era 12.7 o era más largo? 12.71, perdón, 71. Listo. Se cancela y me queda el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de 1 dividido menos 12.71. ¿El valor absoluto de este número cuál es? Entonces me queda el límite cuando n tiende a infinito. El valor absoluto de ese número es 1 dividido 12.71. Pierde al menos. ¿Y cuál es el límite de esa cosa? ¿Quién me dice? El mismo Lo número. mismo. Es lo mismo porque es una constante, 0.71. Entonces, el L me dio eso. Entonces, el radio es 1 dividido 12.71. Por ley de la... Pues por, 12.71. sí, es 12.71, básicamente. O sea, si tú tienes 1 dividido A, eso da A. Pues me das cuentas. Listo. Entonces el radio es ese. Entonces el radio era justamente 12.71. Ok. Listo. Muy bien. ¿Quién me dice cómo encuentro el intervalo de convergencia? Una vez tengo el radio. Pues el valor absoluto de x menos a es menor que el de radio. Exacto, muy bien. O sea, el centro tiene que estar metido ahí. Entonces, si uno usa las propiedades del valor absoluto, eso le queda que menos radio es menor que x menos a, menor que radio. Y si uno suma ambos lados, a menos el radio es menor que x, menor que a más el radio. Uno así encuentra, el centro tiene que estar metido, o sea, tiene que ser menor que el radio. No le queda así. ¿Cuál es otra manera de verlo? Lo dijimos en su momento. Si el centro es A, ese es el centro de la serie, ya habíamos dicho, ¿qué sería movernos R unidades a la derecha? Porque por eso es el radio, que nos podemos mover R a la derecha y R a la izquierda. Pues me da A más R. ¿Y qué sería moverme R unidades a la izquierda del centro? A menos R. Eso ya también lo habíamos dicho. O sea, esta es la manera como más aritmética y esta es como la manera más geométrica de verlo. Si A es el centro, por eso se le llama así, ¿cuál es el intervalo? Pues es sumarle R para la derecha y restarle R para la izquierda. Por eso es el radio. A ambos lados la misma distancia. Entonces, en este caso, A es 43.55. Entonces, el extremo inferior es 43.55 menos el radio. Y el extremo superior es 43.55 más el radio. Entonces, aquí está. No sé, ustedes me dirán, pero para mí es más fácil aprenderse esto de acá. Que ya es el centro y ¿cuál es el intervalo? Pues es sumarle R a la derecha y R a la izquierda. Que aprenderse la propiedad del valor absoluto y luego despejar y no perderse. Entonces, a mí me parece muy cómodo el de la derecha, el de la izquierda es totalmente válido, es la definición prácticamente, la definición. Entonces nos damos cuenta que encontrar radios e intervalos de convergencia no es necesariamente difícil. Recordemos que hay siempre el criterio de la raíz y de la razón. Y muy raramente, dependiendo de la forma que tenga, geométrica también sirve. Esa es la manera de encontrar radio y convergencia. Y una vez tienes el radio, el centro se irá abajo y ya encuentras el intervalo. Listo. ¿Qué sigue? Bueno, siguiente ejercicio. Pues recapitular lo que hicimos. Encontramos el radio usando el criterio de la raíz. Y recordamos que no hay que aplicar el criterio de la raíz a todo. Le podemos aplicar el criterio de la raíz solamente al CM. Y decir que el radio es 1 dividido S. Es un pequeño truquito que hay, por así decirlo. Sigue el ejercicio 35. Este es de parciales. Este ya salió en parciales. Hay muchas maneras de ver este ejercicio también. Yo este ejercicio lo he hecho como de tal manera que chicos también.
Esto es de parcial. Dejemos que cargue, listo. Muy bien. A ver. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos, considere las siguientes series. Encuentre el valor de la constante C tal que el intervalo de convergencia de la primera serie y el intervalo de convergencia de la segunda serie tenga un solo número en común. Usted piénselo por un segundo. Tiene dos intervalos de convergencia. ¿Esa serie cuál centro tiene? ¿Quién lo dice? 36.24. 36.24 y la otra. 42.92. 42.92. Entonces, ellas convergen alrededor de cierto coso. Pum, pum. Pum, pum. Ponle que esto más pequeñito. ¿Qué significa que esos intervalos tengan un número en común solamente? ¿Cómo creen que tiene que pasar? Para que solamente se crucen en un punto. Nomás tengan un punto en común. ¿Qué creen que tiene que pasar? Que el extremo superior del intervalo de la primera serie tiene que ser igual al extremo inferior de la segunda. Exacto. Si uno hace el dibujito, uno se da cuenta que esta está más a la izquierda que este intervalo. Entonces, la única manera en que eso se cruce es que, por ejemplo, si el intervalo de convergencia de esta es de A a B, el intervalo de convergencia de esta es de C a D, la única manera en que eso se cumpla es que B es igual a C. Ambos extremos dan el mismo. Ok, eso está totalmente correcto. Súper. Muy bien. Entonces, ¿qué habría que hacer? Es que en este momento no me acuerdo, pero hay una manera muy chévere y muy simple de hacer esto. C es mayor que 0. Pequeño detalle importante, para que no lo olvidemos. ¿Alguien me confirma cómo puedo hacer yo el intervalo de convergencia de esta serie, por ejemplo? ¿Cómo puedo hacer ese intervalo? ¿Ustedes qué harían? Razón. Razón, ¿Por qué no raíz? porque no todo está elevado a la n. Pues Exacto. por lo menos el cn. Exacto. Lo cómodo sería que todo estuviera elevado a la n. Exacto. Entonces ahí uno tiene que decir, bueno, no queda de otra que aplicar razón. Entonces, por ejemplo, hagámoslo a la primera, segunda, ¿cuál es la segunda numérica? Primera serie. Entonces, ¿cuál es el Cn de la primera serie? Es todo lo que no es el centro. Entonces, menos 1 a la n por Cn dividido n más 1. Listo. Entonces, ¿qué es Cn más 1? Es menos 1 a la n más 1 por C a la n más 1 dividido n más 1 más 5. Le pregunto, ¿cómo es que era? ¿Era Cn más 1 dividido Cn o Cn dividido Cn más 1? ¿Cómo era? cn más 1 dividido cn. Esto es lo único que tengo que hacer. ¿Quién me dice? Mirar el límite de esto. Eso está en valor En absoluto. valor absoluto. Que es lo mismo que esto. Entonces miremos de una vez el valor absoluto por separado. ¿Cuál es? Bueno, esperen. No sé por qué mi computador se ve tan mal últimamente. Dame unos segunditos que se trabó. Él está haciendo a su ritmo, calma. Y tanta cosa tengo abierta yo. Ya listo. Entonces, ¿qué es el valor absoluto de Cn? ¿Quién me dice? Piénsensela muy bien. Piensen qué es Cn. ¿Ustedes qué opinan? Pues yo diría que es lo mismo, pero quitar el menos 1 al n, porque el n siempre es positivo y c ya nos dijeron que c es mayor que 0, entonces siempre será positivo también. Muy buen punto. O sea, un número positivo a la natural es positivo. Un número natural más 5 es positivo. Todo eso es positivo. Pero ¿qué hace este menos 1 a la n? Va a hacer que el signo empiece a cambiar, empieza a cambiar, empieza a cambiar. Por allá en su momento se los dije. ¿Qué es colocarle valor absoluto a un término alternante? Es quitarle el término alternante. Que sea la n
dividido n más 5. Y pasa lo mismo con este. En la misma lógica queda simplemente c a la n más 1 dividido n más 6. Queda así. ¿Cómo recomiendo yo hacer esta división? Siempre me recomiendo poner, coloque el cn más 1, que casi siempre van a ser divisiones. Coloque el cn más 1. Acabo de caer en cuenta que no es buena idea llamarlo cn, ¿no? Soy el único que cae en cuenta que no es buena idea llamar a esta marica cn. Porque tengo c a la n. Llamémoslo a n. Porque claro, hay un c a la n ahí. El coeficiente. Entonces me queda, ¿qué es an más 1? Es cn más 1 dividido n más 6. Y multiplicarle el inverso de an. ¿Qué es? Es darle la vuelta. Darle la vuelta a n. Esa es la mejor manera de hacerlo, la más típica. Hacer eso. Listo. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, cuando tienes exponenciales, lo típico es hacer cn, o sea que cn más 1 es cn por c. Por n más 5 dividido n más 6 por cn. Esto se cancela y me queda que esto es esto, c veces n más 5 dividido n más 6, básicamente. Entonces, ¿cuál es el límite de eso? Bueno, n tiene infinito. 1. 1, cuidado. Este c puede salir del límite porque es una constante. 1 por c, c. Exacto, c veces el límite cuando n tiene infinito, y eso sí, el límite de eso sí es 1. Entonces me queda c. Ok, c. Pablo, una preguntita. Arribita no te saltaste de pronto un n, un 1 a la n, cuando sacas el valor absoluto. Porque el otro queda 1 a la n más 1, ¿o no? En an más 1. No, pues queda esto, pero en valor absoluto eso un término desaparece. El Pero me valor- quedaría 1n más 1, no, ni siquiera, ¿no? menos 1 a la cualquier exponente, cualquiera, n más 1, n menos 1, lo que sea. Su valor absoluto es 1. Ah, ok, listo. Esa es la idea un poco, sí. O sea, menos 1 a la cualquier cosa, su valor absoluto es 1. O sea, ya sea que sea impar, par, lo que sea, es 1. Listo. Entonces, ¿cuál es el radio de convergencia? Acabo ya me acordé de cómo hacerlo muy fácil. ¿Cuál es el radio de convergencia? 1 sobre c. 1 sobre 0. Súper, muy bien. Malicia indígena. Malicia indígena. No, ya se me olvidó cómo era el truco. Pero un truco más fácil de hacer eso, juré que se me acaba de acordar y se me acaba de olvidar. ¿O no? Lo comprobaremos más adelante. Está pegando, listo. Entonces, ahí hice cuál, hice el de la izquierda del todo, el que tiene el término alternando, hice este. Entonces, mira que el radio es 1 sobre c. Entonces, ¿cuál es el extremo derecho de ese intervalo? ¿Quién me dice? El de la izquierda. 36.24 más 1 sobre c. Es el centro más el radio. Súper. Ese es el extremo derecho. Que dijimos que tiene que ser igual a este extremo izquierdo. ¿Qué es ese extremo izquierdo? El extremo izquierdo sería 42.92 menos el radio de esa. Llamémoslo radio de la segunda. Radio de la segunda. Ese es el extremo izquierdo de esta, ese es el extremo, perdón, el derecho de esta, y este es el izquierdo de esta. Tienen que ser iguales. Ahí lo único que me falta es encontrar el radio 2. Pero no quiero encontrar el radio 2. Tengo 5 segundos. No quiero encontrar el radio 2. Pablo, no sería como casi lo mismo, porque sí quedaría como n sobre n más 12
sobre n más 13 y No, sí, Cn es lo mismo, 1 sobre C. la tienes muy bien, la tienes muy bien. Uno se va a dar cuenta relativamente fácil que esta chimba da lo mismo. ¿Por qué? Porque lo único que cambia es este número, ¿no? Lo único que cambia es este número, pero este número no afecta el límite. O sea, 5, 6, 7, 8, 12, 23 da lo mismo. El resto es lo mismo. Pablo, no es el mismo, este no tiene el menos 1 a la n. Pero es que como es un valor absoluto, da lo mismo si lo tiene o no, va a dar lo mismo. Entonces, sí, uno de manera muy rápida puede darse cuenta que para hacer el radio de esta serie, el radio 2, uno le queda esto, le queda C a la n más 1 dividido n más 13 por n más 12 dividido Cn, C a la n. Ese queda el que tiene la razón ahí. Y eso queda, haciendo el mismo truco, me queda C por n más 12 dividido n más 13, cuyo límite es C. Entonces el radio 2 es 1 sobre C, de nuevo. Es que, ¿saben qué? Lo que pasa es que yo me acuerdo que hay otra manera de hacer ese punto más rápido. O sea, así fue la forma en la que yo le hice la primera vez. Pero hay una forma más fácil de hacerlo. Pero no me acuerdo cuál era. Pero hay una forma más fácil de hacerlo. Pero bueno, qué chimba, sí. El radio ahí también es 1 sobre C. Entonces, ¿qué puede hacer? Uno puede pasar a sumar ese 1 sobre C y le queda 2 veces eso, o sea, 2 veces 1 sobre C es igual a 42.92 menos 36.24. Ok, ok, ok. Ya. De aquí, ¿qué te queda? Aquí te queda entonces que C es igual a 2 dividido 42.92 menos 66.24. C es eso. Entonces, quiero aclarar cuál era la idea de esto. La idea de esto es que el hecho de que los dos intervalos sean el mismo, básicamente significa que estos extremos son iguales en ambos. ¿Por qué? Porque este estamos a la izquierda, por el centro, y este estamos a la derecha. Entonces, esos extremos son iguales. Y entonces, ¿qué había que hacer? Aquí era simplemente A más el radio de la primera, y aquí era A menos el radio de la segunda. Entonces uno los iguala. Y el radio en ambos casos me dio 1 sobre C. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Y de igualar esos dos extremos es que uno obtiene que C es eso. Esto ya salió en un parcial. Eso me pone muy en duda si podría volver a salir. Este fue un punto del parcial de hace un año, si no me equivoco. Entonces, me quedó mucho en duda si va a volver a salir. No sé, no lo creería, pero bueno. Punto 33. ¿Qué es esto? Sea una sucesión 4 periódica. Eso también salió en un parcial. Eso salió en un parcial, si no me equivoco. Vamos a mirarla. Parce, porque el computador me da como el ojete. Moriré sin saberlo. Esperen que... Usted lo ven trabado. Ustedes ven en ese momento que claramente está trabado el computador. O estoy loco yo. Usted se nota cuando se traba. Listo. Ahí está. ¿Qué es una sucesión 4 periódica? ¿Qué es una sucesión periódica en general? Una función. Vamos a tener una función C. La función seno es periódica. Y básicamente, ¿qué significa que sea periódica? Que es igual cada cierto tiempo. En general, la función seno es 2pi periódica. ¿Qué significa? Una vez llegas al final, vuelve a comenzar. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es una sucesión 4 periódica? Por ejemplo, significa que tú tienes los primeros términos. Ponle que es, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Significa que los términos que siguen y vuelve a comenzar. 1, 2, 3, 4. Y así, 1, 2, 6, 4. 1, 2, 6, 4. Eso es una sucesión n periódica. Significa que cada n términos vuelve a comenzar. Cada n términos vuelve a comenzar. Es decir, el término... ¿Alguien sabría decirme cuál sería de este ejemplo que di? Que es una sucesión 4 periódica. ¿Cuál sería el término 8?
¿Qué creen? 4. Sería 4. Ahí se volvería a repetir. Listo, muy bien. Entonces, sea una sucesión 4 periódica. Es decir, el término AN más 4 es el mismo término AN. Es lo que básicamente estoy diciendo. Para todas n naturales, cuyos 4 primeros valores vienen dados en la tabla. Es decir, nos están diciendo, esta sucesión es una sucesión tal que cuando tú evalúas en 1, en 2, en 3 y en 4, AN toma los valores 1, 6, 3, 9. Entonces, básicamente, ¿qué te están dando aquí? Te están dando toda la sucesión. O sea, la sucesión es 1, 6, 3, 9, 1, 6, 3, 9, 1, 6, 3, 9, 1, 6, 3, 9. Ya te sabes toda la sucesión, siempre es igual. Entonces nos dicen, definen la siguiente serie. La serie es la siguiente. Es la suma desde n igual 1 hasta infinito de esa sucesión. Eso sí me pone en duda. Dividido 10 a la n. Encuentre el valor, bueno, esta suma le llaman S. Me están diciendo, encuentre 10 a la 6 por S. Es decir, encuentre 10 a la 6 por la suma desde n igual 1 hasta infinito y a n dividido 10 a la n. Básicamente le están diciendo eso. Encuentre eso. Interesante. Creo que ya sé qué clase de puntos es este. Esto va a ser un número, un decimal periódico. Esto va a ser un decimal periódico. Bueno, vamos a darnos cuenta de algo. Démonos cuenta de algo. ¿Cómo se resuelve esto? Entonces, 10 a la, ese 10 a la 6 puede entrar. Entonces me queda suma desde n igual 1 hasta infinito de AN dividido 10 a la n por 10 a la 6. Ok. Es decir, esto es igual a, lo podemos ver así, suma desde n igual 1 hasta infinito de 10 a la 6 menos n por AN. ¿Cómo se resuelve este punto? Yo creo que la manera más simple de resolver ese punto es expandiendo. Expándalo. ¿Cómo le queda? Le queda. Esto es igual a. Esto es igual a. Cuando n es igual a 1 te queda 10 a la 5 por A1. 10. ¿Por qué puse 6? ¿Alguien me quiere decir por qué puse 6? O sea, lo dije. ¿Cierto que dije 10? ¿O estoy loco? ¿Cuál es el siguiente término? 10 a la 4 por A2. ¿Cuál es el siguiente término? Es 10 a la 3 por A3. El siguiente, 10 a la 2 por A4. El siguiente, 10 a la 10, pues 10 a la 1 por A5. Y aquí donde viene lo interesante. El siguiente término, ¿cuál es? O sea, es el término 1, 2, 3, 4, 5. El término 6, ¿cuál es? Es 10 a la 0, que es 1, básicamente 10 a la 0, por A6. Ese es el término 6. Y a partir del 7 es interesante. Miren cuál es el siguiente término. Es 10 a la menos 1 por A7. ¿Qué es 10 a la menos 1? Básicamente dividir por 10. ¿Cuál es el siguiente término? 10 a la menos 2. El siguiente, 10 a la menos 3. Denme 5 segunditos, chicos. Se me olvidó algo. Ya, listo. Ahora, vamos a mirar. ¿Qué es 10 a la 5? ¿Alguien sabe qué es 10 a la 5? Eso no es 100.000. Es un 1 seguido de 5 ceros, ¿no? 100.000. Entonces vamos a poner abajito de eso qué es cada número.
Hay que recordar, A1 es 1, A2 es 6, A3 es 6. O sea, siempre es 1, 6, 3, 9, 1, 6, 3, 9. Entonces, ¿qué me queda acá? Me queda. O sea, ahora voy a colocar debajo de cada uno de esos en azul. Esto me queda 100.000. 5 ceros, no. 100.000 por 1. Más 10.000 por 5, ¿qué? 5, 6, 3, 9. Por 6. Esto me queda 1000 por 3. Esto me queda, pues el que sigue. No sé el que queda, me queda 100 por 9. El que sigue me queda 10 por, y vuelve a empezar, 1. El que sigue me queda 1 por 6. El que sigue me queda básicamente a 7. Ese es el término 3. Me queda un décimo. ¿Un décimo cuánto es? Es 0.1 por 1,639 por 3 más 0.01 por 1,639, 9. Y así. Entonces, usted se da cuenta, básicamente eso que le va a dar, eso le va a dar 100.000 más 60.000 más 3.000 más 900 más 10 más 6 más 0.3 más 0.09 y muy resumidas cuentas, ¿qué le queda? Le queda. Básicamente se suman porque todo es un cero. Me queda 1, 6, 3, 9, 1, 6, punto. 3, 9. Y va a seguir la sucesión. 1, 6, 3, 9. 1, 6, 3, 9. 1, 6, 3, 9. 1, 6, 3, 9. Y así, o sea, cada vez el siguiente, miremos lo que era verdad. O sea, el siguiente término aquí, ¿cuál iba a ser? Iba a ser 0.001 y vuelve a empezar la sucesión 1. El siguiente, 0.00013, perdón. Y así, entonces, básicamente, lo que me está diciendo cada uno es cuál es la posición decimal de cada uno de esos términos. Esto me está diciendo, la posición de las 100 milésimas es 1. La posición de las 10 milésimas es 6. La posición milésima es 3. La posición cienésima es 9. La posición de las decenas es 1. La posición de las unidades es 6. La posición de los números decimales es 3 y así. 1, 6, 3, 1, 6, 3, 9, 1, 6. Pues, perdón, 1, 6, 3, 9. 1, 6, 3, 9. Y así se repite. Entonces, básicamente, cuando tú tienes ese 10 a la n abajo, eso es algo que se usa mucho. Básicamente estás armando un decimal. Estás armando un decimal periódico. Ese es un decimal que tiene esta periodicidad. Se vuelve a repetir este decimal. ¿Cuál era la pregunta? Es simplemente haya la suma. Pues la suma es esta. Entonces, irónicamente, la forma más fácil, yo creo, que de hacer ese punto era expandirlo y darse cuenta del patrón que iba a seguir. Que siempre iba a ser 1, 6, 3, 9, 1, 6, 3, 9. Y cada uno son multiplicados por potencias de 10. Entonces, nada, esa es la respuesta. 16.000, no, 163.916, 3916, 3916, 3916. Es un punto curioso. No es difícil, la clave es como expandirlo y darse cuenta del patrón que va a seguir eso. Si fuera 6 periódicos, ya se empezaría a repetir, pero cada 6 números, así. Si en vez de 10 a la 6 sería 10 a la 5, entonces ya no empieza en centenas de miles, sino que empieza en decenas de miles. Si fuera esto, si es más, si no tuviera este término y solamente tuviera el 10 a la n, eso sería solo un decimal. Cuando n es igual a 1, eso es 0.1. O sea, si no tuviera este 10 a la 6, si no lo tuviera, básicamente eso que me iba a dar 0.1639, 1639, 1639. Y ese número lo estoy multiplicando por 10 a la 6. Esa es otra manera de verlo. Esa es otra manera de verlo. Recordemos que las sucesiones
1, 6, 3, 9. 1, 6, 3, 9. Entonces, ¿cuál era esa sucesión original que tenía? Era 1 dividido 10 más 6 dividido 100 más 3 dividido 1000 más 9 dividido 10.000. Y se vuelve a repetir. 1 dividido y así. Entonces, si uno se da cuenta, ¿eso qué iba a dar? O sea, esto es 0.1 más 0.06 más 0.003 más 0.0009 y seguía bajando de decimales y repitiendo esos mismos números. Esta sucesión era 0.1639, 1639, 1639. Entonces, cuando me pedían, deme 10 a la 6 por esa suma, lo que me da es 100.000. No, no es 100.000, es 1.000.000. Es 1.000.000 por este número. ¿Y qué es multiplicar por 1.000.000? Es mover la coma, mover la coma, por así decirlo, 6 posiciones a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El número era 163.916 y se sigue repitiendo. Esa era otra manera de verlo. Verlo solamente como decimales y que al multiplicarlo por eso muevo la coma X unidades. Era otra manera de ver ese ejercicio. 30. Ejercicio 30. Solo quiero que me digan ya cómo se hace el 30. Por favor. ¿Cómo harían el 30? De una manera rápida. Eso no es una serie de potencias. Encuentre el valor de X para que converja, satisfaga la igualdad. No es una, no es una, no es una serie de potencias, porque la X está abajo dividiendo. ¿Cómo harían ustedes ese punto? Y les recuerdo un temita. Para la serie, la X es un número. Para la sucesión solamente le importa las series. ¿Cómo haría usted ese punto? X es un número. Recuérdense de ese detalle. Es una geométrica, ¿no? ¿Por qué dices que es una geométrica? Porque si X es un número, X menos un número es un número, divide un número, o sea, es un número la N, ¿no? Y aquí hay un 1. Sí, sí. Si es una geométrica, sin más, es una geométrica, exacto. Muy bien. Esa es la respuesta. El punto es que así como está escrito, esa vaina es una geométrica. Entonces, si yo supongo que esto es igual a esto, estoy suponiendo que converge. Es decir, estoy suponiendo que, bueno, vamos a escribirla con calmita, me queda. Bueno, no, ya está escrito incluso, vean. Empieza en 0 y el exponente es n. ¿Cuál sería la de suma? Entonces, para que eso converja, que estoy suponiendo que converge, se cumple esto. Vale aclarar. Teóricamente estoy afirmando que se cumple esto. Es menor que 1. Para que eso sea igual a un número. Listo. Entonces, y si eso lo cumple, que lo estoy suponiendo, entonces, ¿cuánto tiene que dar esa suma? Esa suma da. ¿Quién me dice cuánto da esa suma? Si yo supongo que converge eso. ¿Cuánto da? Esto no daría como 1 sobre 1 menos toda esa expresión Exacto. de 1 dividido X. 1 menos todo este chorizo. Exacto. 12.45 dividido 23.82. Exacto. Eso es verdad. Da esto justamente. Y si eso es verdad, bueno, entonces ya me da eso. Y yo quiero que ese X sea de tal manera que esto sea igual a 100.000, a 100.12. ¿Qué tengo que hacer? Despejarlo. ¿Y cómo despejo? Bueno, para dividir, ¿qué suelo hacer yo cuando tengo que hacer 1 menos A dividido B? ¿Qué es este caso? Yo veo ese 1 como B dividido B.
que es 1, menos a dividido b. Y como tiene el mismo denominador, me queda b menos a dividido b. ¿Hago todo el procedimiento o simplemente paso que esto es esto? Para no escribir tanto. Porque les digo, la idea es ver a 1 como este número dividido el mismo. Eso queda mero chorizo. O sea, eso es igual a 1 dividido. Y voy a ver ese 1 de ahí como x más 23.82 dividido x más 23.82. Esto es 1. Menos x menos 12.45 dividido x más 23.82. Ok. Como tiene el mismo denominador, eso me da 1 dividido x más 23.82 menos x más 12.45 dividido x más 23.82. Pablo, eso no era un menos, es que mira, Una X más 23.82. Eso. ¿por qué puse una X ahí? Sí. Recuerden que este menos está multiplicando todo eso, entonces me queda menos X más eso. Voy a aclarar ese detalle. Y eso tiene que ser igual a 100.12. Ok. X menos X se cancela y me queda 1 dividido 23.82 más 12.45. Eso ya se podría incluso simplificar haciendo la suma. Dividido X Pablo más es 23. 88. 88. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? 88. Sí, señora, es 88. 88, sí. La idea se entiende. Y eso tiene que ser igual a 100.12. Por ley de la orejita, solo tengo que decir que x más 23.88 dividido. ¿Cuánto da esto? Me da pereza hacer esa suma. Vamos a darlo como 23.88 más 12.45. Entonces me encarga la calculadora. Y eso tiene que ser igual a 100.12. Y ya es cuestión de simple. Pues ya. X más 23.88 es igual a 100.12 por lo que de esta suma, 23.88 más 12.45. Y divido, no, y paso a restar lo otro. Entonces me queda que X es igual a 100.12 por este chorizo. Y todo eso menos 23.88. X es eso. Listo. Era un punto interesante, la verdad. O sea, recuerde que para la sumatoria el resto de letras son números. Solamente la N es lo que importa. Entonces, la clave era recordar que todo esto es un número, en verdad. Para cada valor de X que tome es un número elevado a la N. Entonces, usted pudo haber tirado por geométrica. ¿Por qué? Vale una cosa. Usted quiere encontrar esta igualdad. Entonces, usted necesita decir que esta suma es igual a algo. Y decir que ese algo es igual a eso. Entonces, Pablo, eso está elevado a la N. Yo no puedo aplicar el criterio de la raíz. No, el criterio de la raíz solamente le dice para decir si converge o no. O no le dice a cuánto es igual a esa suma. Necesitaba un criterio que le dijera cuánto es igual a esa suma. Tocaba por geométrica. Y luego igualarlo a eso. Un punto cuanto menos interesante. Ese era el punto 30. Vamos al 25. Rápido, rápido. 5 segundos, lo más rápido que pueda. ¿Qué método se usa para esta? Piénsela muy bien. Lo más rápido que usaría. Raíz. Raíz. ¿Por qué? Porque todo está elevado a la N. Y nomás me piden decir, encuentre para qué valor converge. Sí. Muy bien. ¿Por qué no es geométrica? No lo veo que ahorita. Empieza en 0 y está elevado a la N. ¿Por qué no es geométrica? ¿Quién me dice por qué no aplicar geométrica a este punto? Quizás porque la N se encuentre dentro de todo, dentro de lo que está elevado a la N. Muy bien, porque una geométrica recordemos que tiene esta forma.
tal y como dice el compañero David, donde R es un número. Y ya dije, bueno, si ese R contiene X o contiene otras letras, pues bueno, también cuenta como número. Pero ¿qué pasa? Dentro de ese exponente aparece la N, entonces eso no es un número, eso depende de la N. R depende de la N, y no debería. Listo. Entonces, por eso, es más, es que después de haber hecho este punto, más de uno pudo haberse visto animado por tirar por geométrica, no. Y en ese punto pudimos porque lo que había dentro era un número. Pablo, pero yo de una X ahí, pero es que X no depende de N. Para la sumatoria eso es un número. A la sumatoria nomás le importa la N, como quien dice. Entonces, en este caso hay una N ahí adentro, entonces nos jode. Entonces tenemos una serie que es una sucesión elevado a la N, o sea, es una cosa que no es un número elevado a la N. Cuando tienes una cosa que no es un número elevado a la N, la mejor forma es tirar por criterio de la raíz. ¿Qué otra cosa te podía aconsejar que eso era criterio de la raíz? Para el criterio de la raíz se suele decir, si la raíz de algo no antes se cancela, te queda básicamente el valor absoluto de algo es menor que 1, eso converge. Que aquí te piden una desigualdad, y esa desigualdad va a salir justamente de aplicar el criterio de la raíz. Bueno, no es, todo eso cuando es una menor que 1 converge, y ahí va a salir esa desigualdad que tú necesitas. En cambio, si quisieras hacerlo por geométrica, te va a decir, esto es igual a 3. Entonces ahí no hay ninguna desigualdad. Bueno, muy bien. La otra es que si esto dependiera, si esto fuera un 3, por ejemplo, tú sí podrías hacer geométrica. Es decir, mira, esto converge, porque me dice, ¿para cuándo converge? Cuando todo lo que hay adentro de del exponente es menor que 1. Entonces, porque ya vimos la otra vez que eso y el criterio de la raíz es la misma cosa. Entonces, ¿qué me dice el criterio de las raíces? Raíz enésima del valor absoluto de todo este chorizo. Y ya también vimos en su momento que ese exponente básicamente puede salir del valor absoluto para que se cancele. Límite cuando n tiene infinito de eso. Entonces, me da límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de 1.45 dividido n menos c dividido 2.98. ¿Qué puedo hacer ahí? Consejos. No sé si sería lo correcto, pero como partir el límite. O tú no lo puedes partir, o sea, tú no puedes decir como el límite de esto menos el límite de eso, porque hay un valor absoluto ahí abarcando todo. No puedes partir ese valor Pero yo absoluto. puedo decir que ese primer límite tiende a 0. Pero, ¿y por qué puedes sacar límite solamente ese pedacito y el valor absoluto que no importa? Es que, pues, o sea, sí importa, pero el otro no está dependiendo de n, no. Entonces, lo Sí, podría hacer. pero hay un Pero el argumento ahí. límite no se Ese puede argumento. poner adentro del valor absoluto. Muy bien, Ana. El límite puede entrar al valor absoluto porque es una función continua. Es el argumento. O sea, creo que era Isabela la que lo dijo. Isabela, tú lo hubieras hecho y la respuesta te hubiera dado correcta. Pero ¿cuál es el argumento de que el límite puede entrar aquí? De una, gracias, Pablo. Entonces, esa es la razón verdadera de por qué. Gabriela, se te quedó el mic prendido. 2.98. Listo, muy bien. Valor absoluto. Entonces, ¿qué nos va a dar la respuesta? Nos va a dar el valor absoluto de lo que de eso. Ok. ¿Cuánto da este límite? Entonces, tal y como dice, uno puede decir, el límite de una suma los límites. Entonces uno dice, ¿esto a qué tiende? Esto tiende a 0. Menos, ¿esto a qué tiende? Eso es una constante, eso da eso. Ok. Eso dio el límite. Es decir, esto es igual a valor absoluto de menos c dividido 2.9. Que eso es lo mismo que el valor absoluto de c dividido 2.498. Ese menos no importa, el valor absoluto. Y eso es lo mismo. Bueno, ya. ¿Y cómo tiene que ser ese límite para que eso converja? Menor que 1. Menor que 1. Entonces, uno ahí, ¿qué hace para poder decir que c es menor que una cosa? Ese valor absoluto puede distribuir en una división. Bueno, el valor absoluto de 2.98 es el de 2.98. Menor que 1. Es decir, el valor absoluto de c tiene que ser menor que 2.98. Ese 2.98 nos acompaña todo el rato. Pero la respuesta es que el valor absoluto de c es menor que 2.98. La respuesta es 2.98. Ahí está. Interesante. Interesante. Porque tengo la raíz enésima.
Estamos haciendo algunos puntos que van rapidito. Son los coches, yo pienso. ¿Qué punto sigue? Estamos en el 25, puede ser 25. Sigue el 19. Ok, ¿quieren pararse 10 minuticos a respirar un poquito? No sé, volvemos a las 4:10. Y pauso la grabación para que procese esto rápido. Vamos a pausar la grabación y volvemos a seguir con la lista. Aprovecho, voy y miro a los perros que se hacen como ruido.